Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos, y que el Espíritu Santo guíe siempre nuestros pensamientos, nuestras palabras y todas nuestras acciones. El domingo 22 de agosto de 2021 estaremos celebrando el 21º domingo del tiempo ordinario y se leerá el Evangelio según San Juan, el capítulo 6 de los versículos 60 al 69. Bien, la misa es irreemplazable. Las misas por YouTube o por cualquier otra red social no reemplazan la misa presencial. Hay que asistir, hay que ir con agrado y con gratitud a hacer nuestra acción de gracias y también a pedir por las personas que necesitan de nuestro apoyo espiritual. En ese sentido, vamos a revisar el día de hoy cómo celebraban, o mejor dicho, en qué creían los primeros cristianos acerca de la Eucaristía. ¿Era para ellos algo simbólico, algo figurativo, metafórico? ¿O en la Eucaristía ellos pensaban, ellos creían que se encontraba realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Para eso vamos a ir desde el primer siglo, desde los tiempos apostólicos, pasaremos por los padres apostólicos, a los pies de los padres de la iglesia, ¿no? Para conocer cuál era el creer de la iglesia primitiva. Algunos, a propósito del Evangelio de mañana, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 62, se nos dice que las palabras, tal como lo señala Cristo, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Bien, algunos consideran que cuando Cristo dice son espíritu, se está refiriendo a algo simbólico, pero una cosa muy distinta es el espíritu, que es una realidad verdadera, real, valga la redundancia, ¿no? Y otra cosa muy distinta en decir una metáfora, ¿no? Un cuento, una historia inventada. Entonces, Cristo dice, son espíritu y son vida, dan vida. Bien, a veces se toman algunos textos, como por ejemplo cuando Cristo dice, yo soy la puerta, ¿no? Y obviamente Cristo no es una puerta. Y yo soy la luz, yo soy el camino, etcétera. Entonces queremos ver a la luz del contexto y también de la enseñanza de los padres de la iglesia, que eran lo que creían verdaderamente los primeros cristianos, si es que esto era algo, si la Eucaristía era algo simbólico, una metáfora, o verdaderamente ellos creían que era el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y cómo nos beneficia a nosotros, pues, esta fe que hasta ahora se proclama por más de 20 siglos. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y queremos ofrecer estas reflexiones por la sanación de las diferentes personas que sufren de cáncer, de tumores y de cualquier enfermedad terminal, también por los que están sufriendo COVID actualmente, para que el Señor les dé la fortaleza, les dé consuelo, les dé la sanación de su cuerpo, de su alma, y que les sirva también para su conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces empecemos con el Evangelio, pues, de este 21º domingo del tiempo ordinario, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y empecemos desde el versículo 60 al 62. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron,
es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, los versículos anteriores, o mejor todavía, todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, eh, que nos han precedido, eh, de lo que Jesús nos está hablando es que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y el pan que nos va a dar es su carne para la vida del mundo, para la vida eterna. Bien, es duro este lenguaje, ¿no? Sí, pues es duro. Eh, la fe nos llama a creer lo que es duro, lo que es difícil, lo que puede ser incomprensible para la razón. Ahora veamos pues que el Evangelio nos está mostrando que lo que dicen los discípulos aquí es que no entiendan, es que no comprendan todo lo que anteriormente ha dicho Jesús, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado, que ha bajado del cielo, el pan el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Todo esto y más les había dicho en los versículos anteriores. No es que no entiendan, ellos han comprendido verdaderamente que Jesucristo les está diciendo que coman su carne, que mastiquen su carne, ¿no? Entonces, eh, lo que están diciendo en realidad es que eso es inaceptable. No es que no lo entiendan, más bien están dando cuenta desde ya de que Cristo no está hablando de manera simbólica, de que Cristo está refiriéndose a todo pues lo que él ha dicho, está refiriéndose de manera literal, así textual, taxativo, ¿no? Claro, para ellos entonces esto está representando ser una locura, ¿no? Está pues fuera de toda razón, no lo aceptan. No es que no, que ellos crean pues como hemos dicho que sea simbólico, simplemente rompe todo molde, ¿no? Toda lógica. Bueno, así pues es la fe, así es la fe. ¿Quién iba a creer, por ejemplo, que el agua allá en el río Nilo, en el tiempo de Moisés, se podría convertir en sangre? Pero así sucedió. Dios hizo ese milagro de convertir el agua del río Nilo en sangre. ¿Quién iba a creer, por ejemplo, que agua, ahí en las bodas de Caná, se iba a convertir en vino? Cambiaron la sustancia. Y ahora pues hay unos discípulos que no creen. Vamos a ver más adelante que Pedro va a asumir esta fe, quizás todavía pequeña, pero la va a aceptar. Luego, ya con el transcurrir del tiempo, comprenderá todas estas palabras porque estará lleno del Espíritu Santo. Luego, en el versículo 61 que hemos escuchado, dice Jesucristo, ¿esto os escandaliza? Bien, ya en un par de ocasiones antes, allí en el mismo capítulo 6, ya se habían escandalizado los judíos y pues varios discípulos, ¿no? Por ejemplo, ahí en Juan 6:42, ¿no? Vamos a leer lo que sucedió ahí. Abro cita. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Claro, decir bajar del cielo, pues es prácticamente
Y de hecho que así es, que Cristo es Dios. En el cielo está Dios. Bien. Luego, en la otra ocasión que están murmurando, es que pues ya Jesús les había dicho que tenían que comer su carne, ¿no? Su carne. En Juan 6:52 se nos dice, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Cherosita. Bien, entonces ellos habían escuchado, ellos estaban ahí, le habían visto la mirada a Cristo, los gestos, el tono de voz, etcétera, y ellos pues empezaron a murmurar y decirse, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? Carne, sí, carne, ¿no? Ya ellos habían tenido un hecho en Éxodo de que Dios, aparte del maná, también les dio a comer carne. Y aquí otra vez está Cristo queriéndonos alimentar, pero ya no con una carne, pues, material, la carne. Cristo va a resucitar y su cuerpo va a ser un cuerpo espiritualizado. Bien, ahora, en el versículo 62 leemos lo siguiente, abro cita, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Cierro cita. Son espíritus. Las palabras de Cristo tienen la fuerza espiritual, pues, de alguien que viene del cielo, como Dios que es Él. Entonces, no es que simplemente sean cualquier palabra, no son palabra de un mero hombre, es palabra de Dios, son espíritus, son una realidad eh, verdadera, una verdad inapelable, son espíritus. ¿Acaso espíritu, como decíamos antes, es lo mismo que simbólico? No, Dios es espíritu. ¿Acaso es simbólico? No, es una realidad. Y lo dicho también es una realidad. Pensemos que la palabra, Cristo es palabra, es la realidad. Y nuestras palabras también son una realidad en razón de del sentido de lo que dice. El razonamiento de Dios es pues muy diferente del razonar humano. El hombre puede ser que no comprenda muchas cosas, ¿no? Pero también hay que saber que Dios, que Cristo, no se va a contradecir, ¿no? No va a decir en un momento, coman mi carne, yo les voy a dar un pan, este pan es mi carne, como algo verdadero, como dice ahí en Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y luego pues no se va a contradecir y va a decir que es algo metafórico, porque en todo el capítulo 6 de Juan no hay nada, ni un texto, ni una palabra que haga alusión a que es algo simbólico, pues Cristo no se puede contradecir. ¿No? No se refiere a la carne de su cuerpo, que antes había dicho, pues, allí en los versículos del 51 al 56. Por carne, aquí se está refiriendo, pues, al pensamiento humano, ¿no? A la parte humana de todos ahí presentes, o sea, del mundo, ¿no? Bien, entonces el espíritu es lo que da a la vida. La carne no sirve para nada, ¿no? Hay muchas cosas humanas, pues, que no nos van a dar la vida eterna. Por más que nosotros comamos el pan material, la comida material, eso no nos va a dar vida eterna. Ahora, cuando Cristo ha hablado de simbolismos, el mismo Evangelio nos lo, nos lo dice, o Cristo hace la aclaración, empieza a explicar, o los apóstoles piden que les aclare el sentido de las parábolas. Por ejemplo, cuando ahí en Juan capítulo 10, del versículo 1 en adelante, Jesús empieza a decir que Él es la puerta, que Él es el pastor, etcétera, vamos a ver
que que Juan, en su evangelio, va a decir que es una parábola. Por ejemplo, ahí en Juan 10, versículo 6, nos dice, Jesús les dijo esta parábola. Repito, Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Cierro cita. Luego, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, perdón, 13, Mateo capítulo 13, versículo 36, en relación a la parábola de la cizaña, se nos dice lo siguiente, abro cita. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos, repito, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Cierro cita. Como ven, en los dos versículos que hemos leído, por un lado, se nos dice que es una parábola y por otro lado, los apóstoles piden explicación de la parábola. En Mateo 15, versículo 14, también cuando Jesús empieza a hablar de que los ciegos que guían a otros ciegos, también se pide una explicación de la parábola. Vamos al texto. Abro cita. Dejadlos. Son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra, le dijo, explícanos la parábola. Subrayo, explícanos la parábola. Cierro citar. Como ven, en estas y en otras secciones del Evangelio, vamos a encontrar que cuando Cristo veía que las personas no comprendían o estas mismas no entendían algo, pues se les explicaba o pedían que se les explique, se les dé una mayor aclaración. Y entonces, pero en Juan capítulo 6, en ningún momento aparece la necesidad de explicación. No lo vieron así los apóstoles, ni tampoco nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en unos momentos más que más bien por las quejas que ya antes estaban haciendo, eh, pues la gente, algunos de ellos, de los discípulos, ¿no? Muchos en realidad, se apartaron de Jesús porque era duro este lenguaje, era muy exigente, parecía una locura, ¿no? Una locura para muchos judíos y para muchos hoy en día, incluso que se hacen llamar cristianos. Vamos al versículo, sigue en el mismo versículo 62, Cristo nos dice, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Bien, entonces, ¿por qué? Pues porque vienen de Dios y por ellas vamos a alcanzar la vida de gracia. Claro, sus palabras nos iluminan, ¿no? Como los discípulos de Maús, cuando Cristo les empezó a explicar las escrituras luego de la pasión, de la muerte y de la resurrección, cuando se les aparece en el camino a Emaús, a dos discípulos, Jesús empieza a explicarles la escritura, ¿no? Les empieza a explicarle y les ardía el corazón, pero lo reconocen a Cristo, recuerden, al partir el pan, la partición, la fracción del pan, la Eucaristía, ¿no? Y entonces, claro, dan vida porque nos van a traer, nos van a dar este gran sacramento de la Eucaristía. Pasemos a Juan capítulo 6, versículo 64 y 65. Abro cita. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Repito, algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Padre, pues, les está concediendo eh, este momento, esta oportunidad de creer.
¿no? Les está concediendo creer. ¿Y a través de quién se lo está concediendo? A través del mismo Cristo, ¿no? Y pueden venir a Jesús, pues, porque el Padre se los está concediendo. Recuerden ahí en Mateo capítulo 17, en la transfiguración, en el versículo 5, dice, se escucha la voz de Dios y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escuchadle, escuchadle. Cierro cita. Bien, entonces ahora pues vemos que aquí el Padre sí, ¿no? El Padre les está concediendo creer, nos está ofreciendo pues testimonios que ya, signos que Jesucristo había hecho, por ejemplo, caminar sobre las aguas, callar al mar, a la tormenta, silenciarla, apaciguarla, la multiplicación de los panes, pues nos estaba dando tantos signos, ¿no? Nos estaba concediendo tantos milagros para que nosotros, para que ellos y nosotros también creamos, ¿no? Pero hay unos que no creen. Ahí está el dilema. Bien, vamos al versículo 666. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ahí está, ¿no? No creyeron. Juan 6:6. Juan 6:6. ¿No? No creyeron. Se apartaron, se separaron, terminaron de protestar, ¿no? Y se marcharon, se marcharon. Le dieron la espalda a Cristo. Este lenguaje es duro, decían, es duro de creer. Claro, si hubiera sido pues una metáfora, ¿se tendrían que haber acaso separado de Cristo, ¿no? De su iglesia? Es una metáfora, está hablando en forma figurativa, en forma simbólica, ¿no? Ya, dejémoslo ahí pues con sus metáforas, a ver qué más dice, ¿no? A ver qué otro milagro nos hace. Sigamos, pues, ¿no? Pero no, eso no sucedió. Ellos se separaron, lo despreciaron esas palabras que son espíritu y que dan vida. Algo pues que debe llamarnos la atención bastante a nosotros. Hoy, ya en el siglo XXI, estamos despreciando estas palabras que dan vida, que son espíritu, este pan que ha bajado del cielo y que se ha ofrecido ser carne para nosotros, una carne, un pan de vida eterna. Vamos al versículo 67 al 69. Juan capítulo 6, versículo 67 al 69. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría escuchar estas palabras de Pedro, ¿no? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde quién vamos a ir? ¿No? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, ¿no? Que todo lo que tú dices no lo entendemos, no entra en nuestro juicio, en nuestro razonar, pero te creemos. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sabemos, pero creemos en ti. Ahora Cristo los está retando. Es un reto. ¿Quieren marcharse ustedes? Las puertas están abiertas, pueden hacerlo, ¿no? No los detengo. Pero Jesús no se retractó de sus palabras. En ningún momento se retractó, como así fue siempre su vida. Extraordinaria vida la de nuestro Señor Jesucristo para tenerlo como modelo. Ahora pues, Pedro no razona desde la inteligencia. Él razona desde la fe, desde el corazón, no desde los pensamientos humanos. Pero bueno, muchos dicen, pero estos católicos son caníbales. ¿Cómo vamos a comer carne? Pues nosotros no lo entendemos realmente. ¿Cómo es que Cristo
transforma ese pan y lo hace su carne y no es pues así, no vemos una apariencia de carne humana, pero en nuestro interior lo creemos, lo sabemos y nos rendimos ante ese milagro y ante las palabras de Cristo. Y qué gozo sentimos en nuestro corazón, en nuestro interior, cada vez que nos acercamos, porque nos dan vida, ¿no? Tendremos nuestros defectos y nuestros problemas en la vida. A veces no hay, el dinero no alcanza para alimentar y vestir mejor a nuestra familia, darles mejor educación a nuestros hijos, pero nos sostiene. A veces tenemos que afrontar esposos malhumorados, groseros, una esposa desaliñada, y compañeros de trabajo, jefes, que a veces también tienen sus defectos, clientes groseros, enfermedades muy dolorosas, eh, que afrontan o que afectan grandemente nuestra fe. Pero cuando creemos en Cristo, Cristo nos sostiene y nos auxilia, y con Él lo podemos todo. Entonces, estas no son razones de la inteligencia, son razones de la fe. Pedro nos está dando ese camino, nos está mostrando lo que él mismo aprendió del Señor, ¿no? A dejarnos llevar por la fe. Ahora, y a todo esto, ¿qué creían los primeros cristianos, los del primer siglo, los del segundo siglo, del tercer, cuarto, quinto siglo? Bien, vamos a revisar también desde los tiempos apostólicos, empezando, por ejemplo, con San Pablo. Vamos a ver eh, aproximadamente unos 30 años después que Cristo ya había ascendido, qué era lo que creían los, los apóstoles, qué enseñaban. Vayámonos, por ejemplo, a la iglesia en Corinto, qué era lo que creían, por ejemplo, en Corinto, ¿no? La carta a los Corintios se escribe aproximadamente por el año 58, un año más, un año menos. Bueno, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo empieza a predicar por esta carta la última cena. Eh, y nos dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. A esto se le llama tradición. Recibir y luego transmitir algo, a esto se le llama tradición. Una tradición de una doctrina, de un mensaje, de una palabra, de una noticia. Una noticia, en este caso, la buena nueva. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, en griego, dar gracias es Eucaristía, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa, después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, repito, cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Hagamos un alto aquí. Esto de recuerdo mío, para algunos creen que es algo, pues, eh, también la parte simbólica. Pero vamos a ver si Pablo creía que era algo simbólico. Vamos al versículo 27 al 30. Y ahí aquí Pablo, presten mucha atención, nos va a decir si es algo simbólico o es algo real. Abro cita. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo. Vamos a ver de qué será reo. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Nuevamente, será reo
del cuerpo y de la sangre del Señor. Hagamos un alto. Aquí no está diciendo que va a ser pues culpable del pan, ¿no? O de la copa, o del vino que contiene la copa. No, reo del cuerpo y de la sangre del Señor. De eso, no de otra cosa. Entonces Pablo nos está diciendo que en ese pan está el cuerpo y en esa copa está la sangre del Señor. Versículo 28 y siguiente. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Examínese, pues, nos dice Pablo. Claro, ¿no? Pues coma así el pan y beba de la copa, ¿no? Eh, Porque hay que discernir que ahí está el cuerpo, ahí está el cuerpo. Y si fuera un solo símbolo, ¿cómo pues van a haber enfermos? ¿Cómo van a haber muertos, obviamente espiritualmente, ¿no? Si fuera algo simbólico, ¿no? Entonces Pablo nos está mostrando una realidad extraordinaria, una realidad extraordinaria de lo que creían en los tiempos apostólicos. Es una carta apostólica y nos está mostrando pues que ellos, los apóstoles, así consideraban que en el pan estaba el cuerpo del Señor y en la copa la sangre de Jesucristo. Un documento también de los tiempos apostólicos que la iglesia ha conservado ricamente, se llama la Didache o Didache, que, que se traduce, ¿no?, como enseñanza de los apóstoles, y que fue como un primer catecismo. Y la Didache o Didache, ¿no?, nos dice en el capítulo 11, numeral 4, lo siguiente: pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor. Porque también de esto el Señor ha dicho: no deis lo santo a los perros, no deis lo santo a los perros. Claro, porque consideraban a la Eucaristía como algo sagrado, no como algo metafórico. Si fuera algo metafórico, simbólico, ¿qué sentido tuviese si fuera algo, ¿no?, sagrado? Bien, pasemos. Esto es en el primer siglo, en los tiempos apostólicos. Pasemos al segundo siglo. Vayámonos al segundo siglo y vamos a encontrar, por ejemplo, a Justino, ¿no?, que fue un filósofo griego convertido al cristianismo y va a morir por el año 168, fue mártir y fue uno de los primeros grandes apologetas, ¿no?, en los tiempos de los primeros cristianos. Él escribe la primera apología al emperador romano Antonino Pío, quien muere aproximadamente en el año 161. Y ahí, en esta carta, en esta apología, en el numeral 66, inciso 1, va a decir sobre la Eucaristía: este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. Más adelante, en relación a la Eucaristía, va a decir: porque presten atención a lo que viene, porque no tomamos estas cosas como pan común, ni bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne, por virtud del verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así también el alimento Eucaristía, repito, así también el alimento Eucaristía, por una oración que viene de él, la que hemos leído anteriormente ahí en la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y siguientes, por una oración que viene de él, alimento con el que son alimentados nuestra sangre y nuestra carne mediante una transformación, o sea, la transubstanciación,
transustanciación, o sea, un cambio de sustancia. Es precisamente conforme a lo que hemos aprendido, a lo que hemos aprendido. Recuerden que Pablo decía, lo que yo recibí del Señor se los he transmitido, pues esto es lo que le fueron transmitiendo los primeros cristianos. Es precisamente conforme a lo que hemos aprendido, la carne y la sangre de Jesús hecho carne, subrayo, ¿no? La carne y la sangre de Jesús hecho carne. Qué extraordinario. Miren cómo San Justino en el siglo II, aproximadamente años 150, 155, escribió esta apología y nos está diciendo que no es un pan común ni una bebida ordinaria, que así como Cristo tomó carne en el seno virginal de María, ¿no? Y por mediante una transformación que él dice en la misma apología, ¿no? Dice, y conforme lo hemos aprendido, o sea, la tradición apostólica, la transmisión de una doctrina, de una noticia, de la buena nueva, se convierten pues, ¿no? Es la carne y la sangre de Jesús, hecho carne, extraordinaria apología, ¿no? Desde ya el siglo segundo, que nos está dando a conocer San Justino. Bien, vayamos a otro padre de la iglesia. En este caso ya es el siglo III, con San Cipriano, obispo de Cartago. En el año, a ver aquí, en los años, no los tengo bien escritos, pero es del siglo III. A ver, nos dice San Cipriano, debe saber que se nos ha advertido que se guarde la tradición del Señor en la ofrenda del cáliz y no se haga otra cosa que lo que hizo primero Él por nosotros, que el cáliz que se ofrece en conmemoración suya sea un cáliz con vino. Pues al decir Cristo, yo soy la vid verdadera, la sangre de Cristo evidentemente no es agua, sino vino. Y no se puede creer que en el cáliz está la sangre que nos redimió y dio vida. Sin el cáliz falta el vino con que se hace presente la sangre de Cristo. Sin el cáliz falta el vino con que se hace presente la sangre de Cristo, la cual está anunciada en la doctrina y el testimonio de todas las escrituras. Bien, hagamos un alto aquí, ¿no? Porque algunos pues pensaban que no era necesario poner vino, sino solamente agua. Habían algunas herejías de estas, pero nunca, jamás se pensó y jamás se va a encontrar dentro de los padres de la iglesia que alguien haya enseñado algo contrario a que pues que el vino se hacía presente pues la sangre de Cristo o en el cáliz, ¿no? Bien, y así a lo largo de 1500 años nadie puso en tela de duda que en el cáliz, cuando se bendecía, se hacía presente la sangre de Cristo. Continuemos a lo que nos dice San Cipriano, obispo de Cartago. El cáliz del Señor no es pues agua sola ni vino solo, sino mezcla de ambas cosas. Como tampoco el cuerpo del Señor, repito, como tampoco el cuerpo del Señor puede ser ni harina sola ni agua sola, sino que es necesario que ambas estén unidas y ligadas, mezcladas en la fusión de un solo pan. En este mismo misterio, es un misterio, ya desde los tiempos de los padres de la iglesia, era considerado como un misterio, ¿no? Algo que pues escapa a nuestra razón, pero se cree. En este mismo misterio está representada la unión de nuestro pueblo, ya que así como muchos granos reunidos y molidos juntos hacen un solo pan, así sabemos que en Cristo, que es el pan celestial, solo hay un cuerpo, repito, solo hay un cuerpo con el que nosotros estamos unidos
y fundidos. Extraordinario lo que nos dice San Cipriano, ¿no? Obispo de Cartago. Vayamos ahora al siglo siguiente, siglo cuarto, ¿no? San Cirilo de Jerusalén, obispo, del año 315 al año 386 después de Cristo. En la catequesis 22ª, catequesis mistagógica cuarta, el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a ver qué era lo que en el siglo cuarto se enseñaba acerca de San Cirilo. Como ustedes están viendo aquí, estamos revisando siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, antes de Constantino, que muchos hermanos, muchas personas, hasta por ejemplo en los Discovery Channel y así en otras personas, otros grupos humanos, quieren dar a entender que Constantino fue el que creó, el que fundó la Iglesia Católica, pero estamos viendo documentos de antes de Constantino que ya nos hablan de la Eucaristía. Bien, nos dice San Cirilo en su catequesis mistagógica cuarta. Abro cita. Numeral 1. Incluso esta sola enseñanza de Pablo, ¿no? Incluso es la que hemos estado leyendo y que más adelante se va a ver. Incluso esta enseñanza de Pablo sería suficiente para daros una fe cierta en los divinos misterios. De ellos habéis sido considerados dignos y hechos partícipes del cuerpo y de la sangre del Señor. Subrayo, partícipes del cuerpo y de la sangre del Señor. No está diciendo aquí del pan o del vino, no, partícipes del cuerpo y de la sangre del Señor. De él se dice que la noche en que fue entregado, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y después de dar gracias, lo partió, ¿no? Y aquí viene pues el 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. Y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. Bien, hasta aquí San Cirilo de Jerusalén está leyendo o escribiendo literalmente lo que dicen los evangelios. Y luego viene él y nos dice, San Cirilo, así pues, si es él el que ha exclamado y ha dicho acerca del pan, este es mi cuerpo, mírenlo cómo él se pregunta, ¿quién se atreverá después a dudar? Y si él es el que ha afirmado y dicho, esta es mi sangre, ¿quién podrá dudar jamás diciendo que no se trata de su carne? Extraordinario, maravilloso. Un siglo más, siglo cuarto, nuevamente nos están enseñando los padres de la iglesia, los primeros cristianos, que sí creían ellos que el pan era su cuerpo y que pues el vino o el cáliz está su sangre. ¿Quién puede dudar jamás diciendo que no se trata de su carne, como lo está diciendo un padre de la iglesia? Y en el número 6 nos dice, por lo cual no debes considerar el pan y el vino de la Eucaristía como elementos sin mayor significación. Repito, por lo cual no debes considerar el pan y el vino de la Eucaristía como elementos sin mayor significación, pues, según la afirmación del Señor, son, repito, son el cuerpo y la sangre de Cristo. Subrayo, son el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque ya te lo sugieren los sentidos, la fe te otorga certidumbre y firmeza. No calibres las cosas por el placer, sino estate seguro por la fe, más allá de toda duda, de que has sido agraciado con el don del cuerpo y de la sangre de Cristo, más allá de toda duda, ¿no? Extraordinario lo que nos está diciendo San Cirilo de Jerusalén, que no tengamos duda, ¿no? Que pues ese pan, ese vino,
son el cuerpo y la sangre de Cristo. Así lo creían los primeros cristianos. Vayámonos a un siglo después, continuemos un siglo después, ¿no? Y vamos a ver si es que cambió la fe o no cambió la fe. Otro padre de la iglesia armenia, en el país, pues, ¿no? Que es Armenia, Juan Mandakuni, en el siglo V, año 415 al 490 después de Cristo. En esos años vivió y escribe este discurso sobre la devoción y respeto al recibir el santo sacramento. Y nos dice: mis huesos se estremecen de temor, mi alma tiembla y queda atónita cuando me acuerdo que voy a acercarme al venerado y gran sacramento. Más adelante va a decir: esto dice el Señor mismo, yo soy el pan de vida, quien come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Aquí Juan Mandacuni está tomando del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 48 y 51. Más adelante va a decir: y no lo contemples como sencillo pan, subrayo, y no lo contemples como sencillo pan, ni lo tengas ni lo estimes por vino, pues el tremendo santo misterio no es visible. Su poder es más bien espiritual, ya que Cristo nada visible nos ha dado en la Eucaristía y en el bautismo, sino algo espiritual. Vemos el cáliz, pero creemos al Verbo Divino que dice: esto es mi cuerpo y mi sangre. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Y yo lo resucitaré en el último día. Y se está refiriendo aquí Juan Mandacuni a Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, Juan capítulo 6, versículo 55. Y continúa diciendo: sabemos con verdadera fe que Cristo mora en los altares, que nosotros nos acercamos a Él, que le contemplamos, que le tocamos, le besamos, que le tomamos y recibimos en nuestro interior, que nos hacemos con Él un solo cuerpo, miembros e hijos de Dios. Cierro cita. Extraordinario lo que dice Juan Mandacuni, ¿no? Siglo V. Así pues creían, ¿no? Todos los cristianos, ¿no? Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, creía que era cuerpo y sangre de Cristo, la Eucaristía, no un símbolo, no era un símbolo. Bien, entonces así nos enseñaron los apóstoles, así quedó registrado en los versículos de Mateo, Lucas y Marcos: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y Juan en capítulo 6 desarrolla pues que ese pan, ese vino serían pues la carne y la sangre verdadera del Señor. Bien, pues hermanos, mañana domingo es misa y pues tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo. Hagámoslo, si no, hagamos una previa confesión, ¿no? Para acercarnos al cuerpo de Cristo, ¿no? Si les gustó este video, estas reflexiones, compártanlo, ¿no? Compártanlo para que llegue a muchas más personas. De esta manera están haciendo evangelización. Al darle like, darle la manito, ahí hace que también este video llegue a muchas más personas. Otra forma de evangelizar, dando like también, ¿no? Y hagan sus comentarios también para recibir sus aportaciones y mejorar nuestro programa, nuestro canal y ayudar a muchos más. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ustedes, sobre sus asuntos, sobre quienes están sufriendo de cáncer,
de SIDA, de alguna otra enfermedad terminal, también del COVID, que el Señor les dé sanación, que les dé fortaleza, les dé consuelo a los familiares para esta lucha que tenemos que afrontar, ¿no? Que es necesario afrontar para lograr una mayor conversión, una sanación también del alma. Que el Señor pues nos bendiga.